Bendiga mucho, aquí estamos reunidos en la Iglesia de Cristo de Jerusalén. A todos los que nos ven por las redes sociales, estamos ubicados en la calle 27A, WK13 en Santa Juanita, un grupo de hermanos de la Iglesia de Cristo de Jerusalén, para la pastora María de Lourdes Lugo. Y les invitamos, ya también les va a hacer una invitación, que el domingo que viene a las 5 de la tarde va a ser la instalación de la pastora. Venga, para que se goce y disfrutemos de esa victoria juntos. Y como les dije, mi nombre es Pastor Gabriel Torres, persevero aquí hace más de 20 y pico de años. Me alegro en el Señor que mi hija, mis dos nietos y Roberto está aquí para la gloria de Dios. Y es una invitación. Miren, ¿cuántos saben que nosotros somos templo del Dios viviente? Amén. Que salimos de aquí y Dios se va con nosotros. Amén. Y la Biblia dice, el Salmo 60:12, que en Dios haremos proezas. Y uno está viendo esas proezas a través de comunicar el Evangelio de Jesucristo y de vivir conforme a su mandamiento. Sabemos que Dios nos habita, pero que en este tiempo que estamos viviendo, que la fe hace grandes cosas, pero la fe sin obra es muerta en sí misma. Y yo le dije a mi yerno Roberto que si quería hablar esta palabra, yo entiendo que fue, porque tiene un amigo, y yo lo voy a honrar aquí en esta linda tarde, que se llamaba Miguelito. Él vivía aquí, en esta calle que sube para la cuarta, y él partió con el Señor el 30 de mayo, el 29 de mayo. Él iba a visitarme. Yo lo acompañé varias veces. Miguelito, porque él estaba bien enfermo del corazón. Y traigo esto que él me escribió el 27 de abril. Acuérdense, como les dije, la fe requiere obras. Y cuando él conoce mi corazón, yo no soy perfecto ni lo seré, pero él conoce, las personas conocen cuando usted porta algo de parte de Dios, de parte del cielo. Y él me escribió esto el 27 de abril. Dice: quiero pedir oración sobre mí, todo mi corazón, y que todo salga bien en mi cateterismo del miércoles o jueves. Y dice, mira estas palabras: y acepto a mi Señor como Dios único y Salvador de mí, porque creo en su mano y su poder que todo saldrá bien. En el nombre de Él, porque varias veces me salvó de la muerte, porque Él hicieron varias intervenciones del corazón. Él nació enfermo del corazón. Y tengo que servirle a Jesús y llevar mi testimonio para que así la gente crea que Dios sí está con nosotros y que de verdad existe. Eso es poderoso, hermano. Y cuando salga de aquí, quiero visitarte, aunque vaya a pie, donde ti. Esas fueron palabras de Miguelito. Pero partió con el Señor. Pero dejó un legado de amor en ese muchacho que está allí. Y se quería. Se llamaba Miguelito. Pero nosotros entendemos que hay mucho más Miguelito en este mundo y que conocemos del amor de Dios. ¿Me entiendes? Busque la vida. Dios es bueno, Roberto. Dios es bueno. Dios está contigo. Dios te ha bendecido. Un poquito de fe está haciendo grandes cosas. Busque la Biblia en Primera de Reyes, capítulo 18 y versículo 41. Aleluya.
somos hombres conforme al corazón de Dios. Entiendan. Y hay un muchacho que vino el domingo pasado aquí. Yo recibo. Se llama José Sánchez, estuvo allí sentado. Y el lunes lo llevé al hospital. Y allí en el hospital le hicieron una operación, le pusieron un yeso en el pie. Y allí, estando en el hospital, le dio un infarto. Mire qué cosa. Y está allí en el regional, en el 256. Lo he visitado varias veces, me han ayudado varias personas. Pero está fuerte lo que se vive. Porque cuando uno nace, uno tiene un seguro. Seguro que nos vamos a morir. ¿Verdad que sí? Pero hay que tener un seguro de vida que se llama Jesucristo. Amén. Y allí está José Sánchez. Oremos por José Sánchez. Y allí, cuando yo llego allí, veo tanta necesidad. Y vi allí a, ¿cómo se llama? La sala, donde está en emergencia, había como 40 personas. Y yo solamente le dije, miren, yo quiero hacer una oración aquí. Y todos se pusieron a mitad de pie. Y oramos allí para la gloria de Dios. Amén. Eso es el evangelio, sembrar la semilla. Lo tenemos, Primera de Reyes, capítulo 18, versículo 41. ¿Lo tenemos? Dice Dios en su palabra. Entonces Elías dijo a Acab: sube, come y bebe, porque una lluvia grande se oye. Acab subió a comer y a beber, y Elías subió a la cumbre del Carmelo, y postrándose en tierra puso su rostro entre las rodillas, y dijo a su criado: sube ahora y mira hacia el mar. Y él subió y miró y dijo: no hay nada. Aleluya. Y él le volvió a decir: vuélvete 7 veces. A la 7ª vez dijo: escuchen, yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre que sube del mar. Y él dijo: ve y di acá, unce tu carro y desciende para que la lluvia no te ataje. Y aconteció, estando en esto, que los cielos se oscurecieron por nubes y viento, y hubo que una gran lluvia. Y subiendo acá vino a Jezreel, y la mano de Jehová estuvo sobre Elías, el cual ciñó su lomo y corrió delante de acá hasta llegar a Jezreel. Gracias a Dios por su palabra, que es bendita por los siglos de los siglos. Amén. Cuando vemos este texto bíblico, y como vamos al capítulo antes, que Elías había profetizado sobre los profetas de Baal, y usted sabe que le habló el pueblo de Israel con una situación, un conflicto espiritual, porque eso fue bien espiritual, y le dijo el pueblo de Israel: ¿hasta cuándo ustedes, pueblo de Israel, van a claudicar entre dos pensamientos? La fe es la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. La iglesia de Cristo de Jerusalén ha pasado por grandes cosas, por grandes cambios. Pero en este tiempo, cuando dice la Biblia claramente: vuélvete 7 veces, y a la 7ª vez yo veo una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Yo veo un avivamiento en la iglesia de Cristo Jerusalén. Porque aquí se está orando, aquí se está clamando, y aquí se está creyendo en fe que el Señor vaya a ir a esta iglesia los que han de ser salvos.
Dios no miente. Dios tiene muchas promesas a esta iglesia. Y yo cuando veía pequeñito aquí, yo veía al pastor Martín Padilla predicar y estas damas de Dios brincando en el espíritu. Y como yo les dije, casi como más de 30 y pico años atrás o más, que descendió una nube de fuego aquí cuando estaban orando y la oración Dios le está escuchando. La oración es la clave de todo. Y la fe es, como les dije, la certeza de las cosas que se esperan y la convicción de lo que no se ve. Como les dije, el Salmo 60:12. En Dios haremos proezas. Por hermano, ¿a quién Dios puede autorizar? A su iglesia, a sus hijos. Por eso, al restaurar el altar del Señor, el día del Señor israelita la necesidad de restaurar su relación con Dios y renovar su comunión con Él. Necesitamos reparar, renovar y restaurar constantemente nuestro altar. Romanos 12 dice: os ruego por las misericordias de Dios que presente tu cuerpo, que es templo del Espíritu Santo de Dios, en un sacrificio vivo, santo y agradable a Dios, que es nuestro culto racional. Estamos creyendo en fe, como en el libro de los Hechos escribe y relata que el Señor añade a la iglesia lo que han de ser salvos. La restauración es la acción y efecto de restaurar, restablecer o reponer el antiguo estado de la condición anterior. Restauración. Porque lo que es imposible para el hombre, para nosotros, es posible para Dios. Y la gran necesidad que se ve. La necesidad de Dios en la vida y en el corazón de la vida que nosotros conocemos. Y hay personas que están en ese oeste del cielo. Aquí están así. Están así. Aquí, mire, hermano, usted que me ve, aquí hay una silla para usted. Aleluya. Para que usted venga a adorar al Señor. Porque Dios, esta es la diferencia, que Dios quiere morar dentro de mí. Cuando uno confiesa, cuando uno cree, cuando uno viene a ser, lo repito, templo del Dios viviente. Cuando Dios nos habita, cuando ese hombre dijo: mira, vuélvete 7 veces, porque 7 es el número perfecto de Dios. Si Dios habló, Él lo cumple. Porque Dios no es hombre para que mienta, ni Dios es hombre para que se arrepienta. No. Segunda de Crónicas 7:14 nos dice un texto poderoso: si mi pueblo, Puerto Rico, necesita volverse a Dios. Yo necesito diariamente volverme a Dios. Yo necesito del poder y la unción del Espíritu Santo de Dios. La iglesia siempre está en avivamiento cuando trabaja en el reino de Dios por la vida y por las almas. Porque Dios es avivamiento. Pero Puerto Rico necesita un avivamiento de su amor, de su poder y de la unidad. Unánime junto comenzó todo. Necesitamos restablecer nuestra comunión con Dios. En 2 de Crónicas 24:13 las Escrituras afirman que la casa de Dios fue restituida a su antigua condición y fue consolidada. En 2 de Crónicas 33:16 la palabra de Dios afirma que Manase restaurar el altar de Dios. Todos los días ofrecemos un sacrificio a Dios. Todos los días adoramos al Señor. En todo momento su alabanza estará de continuo en mi boca. Porque Juan 4 dice: Dios busca adoradores que le adoren en espíritu y en verdad. Porque Dios es espíritu.
Nosotros no vemos a Dios, pero sentimos su presencia, sentimos su gracia, sentimos su misericordia, sentimos el poder sobrenatural a través de su unción. Porque donde estén dos o más unánimes, Él está. Y Él está. Él está con nosotros. La hermana lo leyó, el Salmo 91. Él, por escuchen, Él y habita. Y nosotros habitamos al abrigo del Altísimo, al abrigo de su amor, al abrigo de su misericordia, para hacer la obra de establecer el reino de Dios en lo que no conocen del Señor. Por eso hay un texto que dice: creí, por lo cual hablé. Tenemos un desafío, la de la gran comisión. Como les dije, ahí en el Monte Carmelo hubo un desafío. No estaba lloviendo en ese tiempo, pero ahora viene una lluvia de bendiciones sobre la iglesia de Cristo Jerusalén. Dios es un Dios de cambio, Dios es un Dios de poder, Dios es un Dios que lo hace, porque dice: pedid, se os dará, buscad y hallaréis, porque todo el que busca recibe alma para el reino de Dios. Porque el que gana almas es sabio. Nosotros sembramos la semilla. Allí donde está José Sánchez, hay un caballero al lado que está ciego. Y me escuchó hablar con José Sánchez. Y yo fui a orar por él. Y cuando oré por él, me extendió la mano. Yo oré por él. Y sintió el amor de Dios. Porque somos nosotros los que llevamos la buena noticia del Evangelio. Hermano, no nos podemos callar ante gran necesidad. Tenemos que hablar, tenemos que creer en fe, tenemos que humillarnos y someternos a Dios para entender que este es el tiempo de la iglesia, que este es el tiempo de sus hijos. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? Amén. No hay imposible para Dios. Cuando Jesucristo fue a la tumba de Lázaro, hacía que 4 días, estaba muerto. Dice la Biblia que día. Y Marta fueron a Jesús: si tú hubieras estado aquí. Pero Dios tiene un propósito con todo. Y cuando Jesús le dijo: vamos para allá, y le dijo a Marta, si no me equivoco: oye, no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios. Aleluya. Iglesia, aleluya. No te he dicho que si crees que la gloria postrera de esta casa será mayor que la primera. Amén. No te he dicho, Marta, que si crees verás la gloria de Dios. Y la gloria de Dios son milagros, señales y prodigios. Y le dijo: quita la piedra. Porque Jesús no podía mandar ángeles que quitaran la piedra. Pero hay un trabajo que hacemos los hijos de Dios, de poner las manos sobre los enfermos, de hablar de Jesucristo, de invitarlos, de sembrar la esperanza, de sembrar la semilla. Eso lo hacen los hijos de Dios, nosotros, el cuerpo de Cristo. Él dijo: Lázaro, ven fuera. Aleluya. Milagros, señales y prodigios. Y Lázaro vino fuera. Y le dijo al maestro: desata. Porque en ese tiempo lo envolvían en su labio. Entonces, decirle a un muerto: mira, resucita. Y
entendiendo esto, hay mucha gente muerta en delitos y pecados y necesitan escuchar la voz del amor de Dios. Por eso los muchachos de la calle, uno les habla y Dios hace algo. Hay una crisis bien fuerte. La hermana Carmen me estaba hablando del retorno de Cristo a la iglesia. El Rey viene. Mateo 24:12 dice: y por la maldad el amor de muchos se enfriará. Y Jesús lo habló también claramente: como en los días de Noé, así será la venida del Hijo del Hombre. Como en los días de Noé estaban comiendo, bebiendo y dándose en casamiento, y dice: y no entendieron. Y vino el diluvio. Eso es lo que está sucediendo. El Dios de este siglo está cegando el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de Cristo Jesús. Pero Dios es luz. Y nosotros somos la luz. Nosotros somos los mensajeros del todopoderoso Dios. Amén. Amén. Miren, tenemos un desafío. Proverbios 24, 10 dice: Salomón nos aconseja esforzarnos ante los desafíos. Dice: si fueres flojo en el día del trabajo, tu fuerza será reducida. David se mostraba siempre dispuesto y voluntarioso ante los desafíos que se le presentaban, y declaraba: aunque un ejército acampe contra mí, no temerá mi corazón. Aunque contra mí se levante en guerra, yo estaré confiado en el Señor. David era un jovencito y se enfrentó a Goliat. Y le dijo a Goliat: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, mas yo vengo contra ti en el nombre de Jehová de los ejércitos. De Jehová es la guerra. Y Jehová es varón de guerra y nunca ha perdido una batalla. Pero tenemos que saber usar el arma espiritual para creer en fe que viene una lluvia de bendiciones sobre esta casa de oración. Amén. Porque la gloria del Señor siempre está presente. Porque el amor de Dios se hace presente en nuestras vidas, buscando el reino de Dios. Mateo 6:33, más buscar el reino de Dios y su justicia, y las demás cosas vendrán por añadidura. Restauración. Somos embajadores del reino de Dios. Comunicamos el amor de Dios a este mundo que está convulsando en el pecado, que quieren escuchar una voz, la voz del hermano, porque el Rey viene a buscar a su pueblo, su iglesia. Pero antes que eso, Él va a contestar nuestras oraciones. Nuestros hijos son herencia de Jehová. Pero Jehová tiene que edificar nuestra casa, nuestro hogar, en su presencia. Josué dijo: yo y mi casa serviremos a Jehová. ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos lo creen? ¿Cuántos creen, alaba alma mía Jehová, que Dios va a obrar sobrenaturalmente en esta casa? Confiamos, confiamos que lo mejor siempre está presente. Confiamos que Dios es un Dios de avivamiento. Y Habacuc dice: aviva tu obra, y esta obra de Dios, aviva tu obra en medio de los tiempos, y en medio de los tiempos hazla conocer al Señor, vivir para Él. Como le hablamos a Miguelito, como empecé esta reflexión, tenemos que hablar. Y Miguelito está en las mansiones celestiales. Miguelito está en un lugar donde no hay llanto ni dolor, donde no hay enfermedad, donde está gozoso, donde tiene un corazón nuevo. La Biblia dice
que quitaré el corazón de piedra y pondré en ti un corazón de carne y pondré mi espíritu dentro de vosotros. Amén. Den un aplauso fuerte al Señor. Hermano, si usted que me ve, como le dije, lo invitamos a la iglesia de Cristo de Jerusalén, pero si usted no ha conocido al Señor, es un buen momento para que usted confiese el amor de Dios. Porque la Biblia dice: el que me confesare delante de los hombres, yo lo confesaré delante de mi Padre. Pero el que me negare, yo lo negaré. Esta es la palabra de Dios. Es el rema del cielo. Aquí. Porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque Dios no envió a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino que para el mundo sea salvo por él. Pero en este tiempo, dice la Biblia misma, que los hombres amaron más las tinieblas que la luz, para que sus obras no sean destruidas. La luz del Evangelio es la esperanza viva para este mundo. Dios te bendiga, hermano. Bueno, quiero hacer una oración. Y esto lo va a hablar rápida